¿Qué le pasó a Ulises Bueno? Tuvo un gran problema en su show, no pudo seguir cantando y él hacía en redes sociales este posteo justamente donde anunciaba y daba a conocer este comunicado donde contaba a sus seguidores, a sus fans, que justamente no puede volver a cantar. No se sabe si al corto plazo, al largo plazo. ¿Qué le pasó a Ulises Bueno justo en el medio de un show? Obviamente la preocupación. Y él dice bronconeumopatía. Claro, por lo pronto parece como una explicación a lo que le pasaba y por otro lado parece como una despedida también. Se tiene que despedir de la música y nadie sabe exactamente de qué se trata, qué alcance tiene esta enfermedad y si lo va a someter a un chau, adiós al mundo de la música o es momentáneo. Sí, se quedó sin voz, no pudo seguir el show, no pudo cantar más. ¿Qué hay detrás de todo esto? Obviamente se lo preguntamos a Alejandro Chirino, médico neumonólogo, que ya está con nosotros. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Hola, Ale, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen ¿Cómo día. va? Bien, un poco lo veías cantar a él y cuando no pudo hacerlo más, bueno, obviamente sus fans, su gente se asustó. ¿Qué le pasó a Ulises Bueno? ¿Qué es esto, bronconeumopatía? Bueno, interesante porque salen estos títulos, ¿no? Y uno aprovecha para aclarar algunas cosas a la comunidad. En realidad, bronconeumopatía es un título general, es como decir una afectación del pulmón y los bronquios. Lo que aparentemente sucedió es una neumonía, ¿sí? Es una neumonía. Lo que pasa es que, según lo que pude leer, aparentemente tuvo que salir con oxigenoterapia, es decir, fue una neumonía severa. La neumonía es el cuadro que conocemos nosotros de afectación por un agente infeccioso del tejido pulmonar. Y eso ocasiona un cuadro que muchas veces puede ser grave, que puede haber sido este caso, en donde la persona requiere atención de urgencia, internación, antibióticos, sueros por vena y potencialmente oxígeno, pero es un cuadro de neumonía aparentemente. Bronconeumopatía es como un título genérico, por decirlo de ¿Pero qué alguna cosa forma. se ve agravada para que pase el título así grande de ser neumonía a bronconeumopatía? No hay, digamos, por eso me parece como que tendríamos que separarlo. Por un lado está nuestra clásica y conocida neumonía, que es el cuadro que probablemente es el que haya tenido de la que tanto artista, hablamos en la época de que COVID, hemos hablado tantas veces. Es un cuadro donde un agente infeccioso entra en el tejido pulmonar, se empieza a replicar y produce síntomas. La fiebre, la tos, expectoración, decaimiento, y puede afectar tanto al organismo que necesita internación, terapia endovenosa, oxigenoterapia, pero es un cuadro que es agudo, que quiere decir que empieza relativamente rápido, por eso a veces sorprende, porque en horas o en un par de días puede iniciarse, puede golpear fuertemente la salud de la persona, pero es un cuadro que en general, con el tratamiento apropiado, se recupera en forma completa. Entonces a veces hay que esperar un poco el tiempo de recuperación del pulmón, del tejido pulmonar que se va como reparando una vez que los antibióticos hacen efecto y bueno, la persona, si sale todo bien, el tejido pulmonar se recupera en general casi en forma completa. Esa es la neumonía ¿Se está clásica. viendo seguido eso, Alejandro, ahora en diferentes edades? El tema de neumonía, ¿no? Estoy hablando de neumonía que después se puede complejizar. Sí, la neumonía es un cuadro muy frecuente, es la principal causa de infección en el mundo. Ahora, pero él es muy joven. ¿Tiene algún problema previo? ¿Puede haber tenido un problema, alguna patología previa? Claro, Tomó ahí... frío. Te juro que cuando uno ve las noticias dice, claro, tanta noche, tanto concierto, que corren de acá para allá, que hacen 5 shows, que no sé, se desabrían, que transpiran. ¿Tiene que ver con eso o nada Puede que ver? tener que ver con eso. Hay varias condiciones que aunque la persona sea joven, tengamos en cuenta que la neumonía siempre, el riesgo va aumentando a medida que avanza la edad. Sobre todo en los mayores de 65 y sobre todo en los mayores de 75 años es un cuadro mucho más frecuente. Pero hay condiciones que en personas jóvenes pueden afectar, como por ejemplo el tabaquismo, el fumar predispone a la neumonía, el consumo de alcohol, otras enfermedades, por ejemplo, a veces las personas tienen hipertensión, diabetes u obesidad y estas enfermedades crónicas condicionan que tengan más riesgo de tener neumonías y neumonías graves. Y el mal uso del aparato resonante, digo, porque yo lo escuchaba a Ulises y yo de verdad escuché una voz ronca, una voz rara, digamos, no era una... Digo, se sentía hasta como que daba la sensación de que sufría. Y nosotros por ahí lo que hemos estudiado con Coco, con Majo, además en la universidad, te das cuenta que cuando un cantante, un locutor, tiene tensada toda la parte de la garganta y le ves las venas y está haciendo fuerza para cantar, eso termina con problemas como hiatus, con problemas en las cuerdas vocales. Digo, ¿eso también influye mucho en esta...? No influye particularmente la neumonía, pero sí todo lo que vos mencionaste, es decir, la patología de la vía aérea superior, de la laringe, por forzar la voz y trabajarla mal puede darte, pero
Pero sí, yo creo que es la clásica neumonía que tal vez le tocó por alguna razón. La otra cuestión es que a veces hay personas que arrastran desde jóvenes infecciones recurrentes a nivel bronquial y ya su pulmón no es normal. No sé si es el caso, pero digo, puede pasar que una persona joven que ha tenido infecciones recurrentes en la infancia tenga alteraciones ya en la estructura del pulmón. O sea, que le quedan como marcas en ese tejido pulmonar del que hablabas. Exacto, por ejemplo, hay afectaciones de los bronquios que se llaman, por ejemplo, bronquiectasias, que se dan por infecciones repetidas en años anteriores y que en una persona joven pueden condicionar que tenga mayor riesgo de este tipo de infecciones. Pero sí, una neumonía puede ocurrir en cualquier edad, incluso en personas jóvenes, puede ser grave, puede requerir oxigenoterapia y puede dejar, la mayoría de los casos, como yo les dije, se recupera el pulmón totalmente, pero en algunos casos puede dejar secuela a nivel pulmonar que, bueno, disminuyan la capacidad pulmonar y requieran tratamientos más crónicos. ¿Puede ¿no? ser de que demore años en volver a cantar? Por ejemplo, digo porque el fin de semana se conoció la noticia de que Enrique Bunbury, que era el cantante de Héroes del Silencio, tuvo una patología similar y él se lo atribuía al humo de los espectáculos, donde tocaba, digamos, ¿no? El inhalar el humo le iba produciendo de manera crónica esto y estuvo bastante tiempo sin poder cantar, años, y vuelve recién, lo anunció que vuelve a cantar este fin de semana. Digo, ¿puede pasar eso? Claro, hay a lo mejor otras alteraciones. La exposición crónica a humos puede ocasionar daños en el pulmón y en los bronquios. Por ejemplo, es causa de EPOC, nuestro clásico enemigo producido por el cigarrillo. Sí. Y también puede provocar, la inhalación de partículas puede provocar cuadros crónicos como la fibrosis pulmonar, que también algunas veces la hemos comentado. Son otras patologías que pueden ocurrir por exposición y que pueden condicionar que la persona no pueda tener suficiente capacidad pulmonar como para cantar, por ejemplo. Ale, una cosa es, porque ponía algo de este tema Rodolfo acá en la mesa, una cosa es sentir el cantante que no llega a ciertos tonos, ¿no? Que también puede ser producto de la edad o el mal uso del aparato fonador. Y en el caso de esto, de un cuadro así de bronconeumopatía o de neumonía, ¿la sensación cuál es? ¿Asfixia? ¿Que no se puede hacer intercambio gaseoso? Claro, exactamente. El síntoma más importante es la falta de aire, la sensación de que el aire no te alcanza para poder respirar. Mucho menos para cantar. Y mucho menos para cantar. Cuando uno canta, necesita tener, digamos, una capacidad pulmonar suficiente como para sostener el aire, sostener la nota, bueno, claro. Cosas que los artistas sabemos, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Claro. ¿Qué cuidados hay que tener? O sea, volviendo a esto de la bronconeumopatía, el que nos está viendo dice, bueno, yo no soy un Ulises Bueno, pues no canto, pero para la vida cotidiana, digamos, ¿te puede afectar de igual manera, aunque vos no tengas esta cuestión nocturna, el frío, el cantar, todo lo que ya sabemos? Sí. Bueno, ya algo dijimos, el cigarrillo puede predisponer a tener neumonía, enfermedades crónicas te hacen tener más riesgo de tenerla, como las cardiovasculares, diabetes, el alcoholismo, el abuso de alcohol. Son todas condiciones que favorecen a la neumonía. Te juro que hubiese dicho otra cosa. De mirar lo que estás diciendo, qué interesante, porque uno lo relaciona enseguida con el invierno, con que te desabrigás, con que no te cuesta. La típica de, no con ¿y los cómo ahí te va a agarrar algo sí. si estás así desabrigado y andás por la vida? O sea, al adolescente uno le dice, o viste que es... Tal cual. Bueno, ahí está el mito o mito-realidad del frío y de tomar frío y enfermarse, ¿no? Hasta te dice, no salgas de la ducha con la cabeza mojada. Secate primero la cabeza. ¿Cuántas cosas empiezan a suceder ahora? ¿Y no? Lo que sí, claro, ahí lo que sabemos es que las defensas de la vía respiratoria, que están ubicadas, son células que están ubicadas en toda la vía respiratoria, desde las fosas nasales hasta la tráquea. Las defensas, los mecanismos defensivos, cuando la persona toma frío y baja la temperatura en las vías aéreas, bueno, los mecanismos de limpieza de la vía aérea y de protección funcionan un poco menos. Es decir, que en cierta forma es real que exponerse al frío puede ocasionarte una infección respiratoria, pero también a veces se le da como demasiada trascendencia a eso y no a otras cosas que sí sabemos que también son causas importantes como las que mencioné. Claro. O sea que eso tiene algo de verdad y algo de mito, el tema del frío. Y sí es importante recalcar, bueno, todas estas otras condiciones, ¿no? O sea que los buenos hábitos serían como buenas medidas preventivas de alguna forma, a no ser que tengamos una enfermedad preexistente, como bien explicaste, a la hora de tratar de evitar de enfermarnos de una neumonía nada más y nada menos. ¿Sería un poco así? Exacto. Estos hábitos saludables nos protegen también. Y dos cosas clave, que es la vacunación, ¿sí?
Acordémonos que existe la vacuna contra el neumococo, que es la principal bacteria que causa neumonía, que tiene indicación en las personas que tienen riesgo, y la vacuna antigripal, época en la que estamos ahora. La gripe, que es un virus, puede afectar la vía aérea superior y predispone también a tener neumonía. Es decir, a veces se ve cuadro de infección pulmonar de tipo neumonía después de haber tenido gripe. O sea que la gripe también es un factor de riesgo. Entonces, vacunas. Las vacunas salvan vidas, lo hemos dicho muchas veces durante todos estos años. Y bueno, recalcar, la vacuna antigripal y antineumocóxica, cuando están indicadas, nos protegen también contra la neumonía. Repasemos, ya que estamos en tema. Mayores de 65 años en Mendoza, niños hasta 24 meses y de 24 meses a 65, si hay alguna patología que puede llegar a complicarlo, tienen que ir con la receta médica, ¿no? Exacto, pero también recalcar, yo siempre lo digo, la vacuna antigripal está indicada, cualquier persona se la puede colocar. Es decir, esos son los grupos prioritarios en los que hay que colocarla y forman parte del calendario nacional de vacunación, pero cualquier persona puede pedirle a su médico que le indique la vacuna y se la indique y se la coloca. Claro. Y eso nos protege, y no solo protege a la persona, sino también al entorno, porque también vas a evitar contagiar a las personas que te rodean, sobre todo a tus personas mayores o enfermas, también es una forma de protegerlos. Ale, cortito te pregunto, perdón, Majo, te pregunto, llega una persona con las dudas del caso, siente dificultad respiratoria y demás, ¿cuál es el estudio primario para poder cuadrar el diagnóstico en que tiene una neumonía? Bueno, la neumonía implica, como les dije, dividamos al pulmón en dos partes. Una parte que hace el intercambio del oxígeno, que son los alvéolos pulmonares, y una parte que lleva el aire, que son los bronquios. La neumonía implica que hay inflamación por un agente infeccioso en los alvéolos. Y eso se ve en las radiografías. O sea que la clínica te hace la sospecha, pero la confirmación tiene que ser con una imagen que demuestre que hay inflamación en los alvéolos. Eso es la tomografía de tórax o la radiografía de tórax, es lo que nos hace el diagnóstico. Entonces nosotros unimos todo el aspecto clínico con la imagen y ahí establecemos el diagnóstico de neumonía. Muy bien, muy bien. Te iba a consultar, si esto contagia, o sea, alguien que tiene, ¿lo puede contagiar a otro? Puede contagiarlo sobre todo si son virus. Saben que hemos hablado, los virus son muy contagiosos y siempre, en general, el virus afecta primero la vía respiratoria alta y después ingresa a la profundidad del pulmón. Entonces ya ha estado y está viviendo en nuestras mucosas, entonces eso es fácilmente contagiable. Las bacterias en general no son tan contagiosas. Las infecciones bacterianas no son tan contagiosas, dependen más de la situación propia del huésped, que la aloja la bacteria, crece en la vía respiratoria superior y después baja hacia el pulmón, pero es menos contagiosa. Muy bien, la bacteria que los virus. Bueno, estamos en la puerta del invierno en un ratito. ¿Qué cuidados? Ya vas a volver, Ale, para hablar de esto, pero ¿qué hacemos? Para cuidarnos y protegernos, vacunarnos, ya dijimos. Vacunarnos, pelear contra estas, digamos, afianzar estas buenas costumbres de no fumar, cuidar y mantener controladas las enfermedades crónicas, si somos hipertensos, diabéticos, en fin, todo eso si lo llevamos bien controlado disminuimos los riesgos. Cuidarse del frío, mitad verdad, mitad mito, pero también, sobre todo en personas mayores, es conveniente hacerlo. Yo siempre les digo cuando me preguntan en el consultorio, no hagamos casos extremos, por supuesto, si salimos absolutamente desabrigados y está súper frío el día, bueno, obviamente que podemos enfermarnos. Siempre la lógica, ¿no? Y la vacunación me parece que es un detalle muy importante a recalcar. Vacuna antigripal y antineumocóxica. Y bueno, también la otra cosa es, que siempre lo hablamos, cuando tengo síntomas y tengo dudas, consultar. Porque justamente nosotros es lo que hacemos es eso, identificar qué cosa hay que darle más bolilla o más importancia, por decirlo así, y hacer los estudios correspondientes y atenderlo. Totalmente. Muchísimas gracias, Ale. Hasta pronto. Un placer. Gracias, Ale. Hasta siempre. Gracias.